Si hace ya algunos años atrás me hubieran dicho para dar la prédica de este tema, yo lo habría asumido o lo habría pensado al inicio de una manera diferente a la que lo hice ahora, creo yo. Porque, bueno, yo soy una persona que de poco hablar, ¿no? Me gusta escuchar más que hablar. Y dentro de esa forma de mi temperamento, hace algunos años yo me veía y me decía, yo soy humilde, ¿no? Escucho, estoy tranquilo, ¿no? No como otros, ¿no? Que hablan mucho, se muestran como son, quieren mostrar todas sus virtudes. Yo estoy tranquilo, ¿no? Ahí nomás, no me muestro, no muestro mis talentos que tengo, las virtudes que tengo, ¿no? Soy más humilde que los demás, ¿no? Y no me daba cuenta que en ese creerme más humilde que los demás, era orgulloso, ¿no? Y era el más orgulloso que otros, ¿no? O un gran orgulloso, porque me creía de manera solapada más que los demás en ese sentido, ¿no? En aquella falsa humildad, ¿no? Por eso justo ayer surgió un comentario de la falsa humildad, y dije, bueno, yo soy un profesional en esto porque he estado mucho tiempo metido en esa falsa humildad, ¿no? Y llegó un momento en que fui confrontado con esa verdad y vi que este tema del orgullo es muy amplio y lleva a reflexionar mucho. Y creo que debe llevarnos siempre a evaluar nuestras vidas, a dejarnos confrontar por la palabra de Dios y ver y tener cuidado. No vaya a ser que el orgullo de manera asolapada, ¿no? De manera no como que escondida, pero esté allí en nuestras vidas, afectando no solamente la unidad, destruyendo la unidad, destruyendo nuestras relaciones en el hogar, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, como varones, ¿no? Ese escuchar o leer en la Biblia, ¿no? Acerca de la autoridad, por ejemplo, del varón en el hogar, podríamos nosotros asumirlo con orgullo y pues volvernos en tiranos, ¿no? Y no querer reconocer, por ejemplo, nuestros errores, no solamente nuestros errores, sino no reconocer nuestras maldades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y decir, no, es que yo soy la autoridad, ¿no? Y de diferentes maneras, en la sociedad misma, ¿no? No reconocer autoridades, por ejemplo, y rebelarnos ante las autoridades, como una noticia, ¿no? De no sé qué distrito, comentaron, la autoridad de ese distrito dijo, ¿no? La presidenta pasó con helicóptero por nuestra comunidad y eso lo vimos como como alguien que nos agredía, como alguien que nos atacaba. Y yo cuando escuchaba ese comentario me preguntaba, ¿y acaso no reconocen la autoridad de la presidenta o no? O del gobierno por lo menos, así esté mal? Vi mucho orgullo allí, ¿no? Y así cada uno de nosotros debemos evaluar, revisar. Aquí en la iglesia también, ¿podría yo estar actuando con orgullo? Vamos a volver a leer el versículo 9, dice, a unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. 2 hombres fueron al templo a orar y uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Aquí se inicia relatando esta parábola, el motivo de por cuál se dio esta parábola, ¿no? Y es pues para aquellas personas que se consideraban a sí mismas justas, ¿no? Y menospreciaban a otros, ¿no? Y como les mencioné hace un momento, si yo estuviera en tiempos de Jesús, creo que yo estaría en ese paquete, en ese grupo, en aquellos que se consideraban justos y menospreciaban a los demás. De repente no ahora, pero hace algunos años atrás, sí, yo digo, yo habría estado ahí. Antes, pues en esas épocas yo decía, si estuviera Jesús, si yo estuviera en la época de Jesús, de repente sería Pedro, ¿no? O Juan, ¿no? O uno de los discípulos, ya, por lo menos los 70, ¿no? Estaría ahí yo, ¿no? Fiel allí. Pero luego de ser confrontado, no, yo estaría en estos, que se creían justos y menospreciaban
a los demás con todo mi orgullo y tantas otras cosas más. Los fariseos en ese tiempo, ahora nosotros miramos a los fariseos o escuchamos de los fariseos y decimos, los villanos de la historia, ¿no? Los malvados de la historia, ¿no? Del Nuevo Testamento. Pero en ese momento los fariseos eran vistos de una forma diferente. Eran vistos pues como personas respetables, ¿no? Me imagino a un fariseo caminando por la calle con su vestimenta, ¿no? Con sus grandes flecos y todo, ¿no? Y las personas mirándoles y comentando, mira, ahí está un varón de Dios, ¿no? Un niño diciendo, mamá, yo quisiera ser como él cuando sea grande, ¿no? Ahí está pues aquel que sí cumple la ley, ¿no? Y eran respetados en la sociedad, ¿no? Y estos hombres, ¿no? Tenían esa postura. Y allí ya veo generándose cierta división, ¿no? Y mi pregunta es allí, ¿no? Por nuestros talentos, nuestras virtudes, nosotros también nos veríamos tentados a enaltecernos, a ponernos orgullosos, así como ese fariseo. O cuando alguien nos muestra cierta admiración, ¿no? Por algo que hacemos y qué bien que lo has hecho, ¿no? Y ahí está, ¿no? El orgullo ahí queriendo salir. Y por otro lado, los cobradores de impuestos eran personas con dinero, pero por la sociedad eran mal vistos, ¿no? Los judíos le veían a un cobrador de impuestos y decían, ahí va el traidor. ¿Por qué? Porque nos quita nuestro dinero, ¿para qué? Para darles pues a Roma. Y veían a un cobrador de impuestos y decían, mira, ahí va el ratero. ¿Por qué? Porque él decide cuánto dinero nos va a quitar y se lo queda. Porque legalmente en esos tiempos ese derecho tenía la SUNAT, ¿no? Cobraba impuestos para Roma, pero aparte podía agregar la cantidad que quieran para quedárselo ellos. Y esa era la fama que tenía el cobrador de impuestos, ¿no? Y la gente pues le despreciaba, les marginaba, les rechazaba, en medio de ese dinero que tenía. Y una vez más preguntémonos nosotros, ¿no? Si en algún momento nosotros sentimos ese desprecio hacia alguien. Hace algún tiempo un extranjero, escuchando en una noticia, él comentaba algo sobre nuestra realidad, ¿no? Y él contó que estaba viviendo en un edificio acá en Lima, había alquilado un departamento, y él cuando entraba al ascensor, se abría e iba a entrar una señora que trabajaba en uno de esos departamentos, no con su mandil, le hacían poner su uniforme, iba a entrar y le veía y se regresaba y no entraba al ascensor. Le llamó la atención una vez. Luego ocurrió 5 veces. A la 5ª vez de ver esa escena, este varón fue a preguntar al administrador, ¿por qué es que ocurría esto? ¿No? ¿Por qué estas mujeres, estas damas, no ingresaban al ascensor cuando yo estaba, ¿no? Tendré algo, de repente diría, pero preguntó al administrador y le dijo, no, es que acá hay una regla no escrita. Y es que las personas, ¿no? Las empleadas domésticas, no pueden ingresar al ascensor cuando el dueño, sus hijos o alguien esté en el ascensor, porque tal vez huelen a cebolla, etcétera, y les incomoda. Este varón que contaba esto dijo, al administrador le dijo, mire, mañana mismo me voy de este edificio. O sea, no soportó encontrarse con ese trato, ¿no? Que se daba a personas, ¿no? Y ahora nosotros podemos acusar y decir, sí, no, qué terrible, ¿no? Pero nosotros debemos evaluarnos a nosotros y preguntarnos cómo yo miro a los demás. ¿Estoy menospreciando a alguien, ya sea por su estatura, por su nivel de educación, nivel económico, etcétera, ¿no? Es un tiempo de analizarnos, preguntarnos cómo yo estoy ante el tema del orgullo, que entiendo, que podemos ver que daña la unidad, que daña nuestras relaciones con cualquier persona. A la luz de estos versículos podemos ver el orgullo, esa soberbia metida en esta sociedad de Israel, ¿no? Esta sociedad judía, ¿no? Fariseos y cobradores, pero también jueces y viudas, por ejemplo, o niños y rabís, ¿no?
En el capítulo 8, antes de esta parábola, hay otra parábola del juez injusto y de la viuda. Otro contraste, ¿no? Las viudas en esos momentos, en esas épocas, quedaban totalmente desamparadas. Las mujeres no tenían, por ejemplo, no compartían el título de propiedad con sus esposos como ahora es, ¿no? El nombre o las propiedades estaban a nombre del varón, no de la dama, entre otras cosas. Entonces, cuando una mujer se quedaba sin su esposo, se quedaba literalmente en la calle. Legalmente se quedaba sin ningún derecho, salvo que tal vez su hijo o sus hijos quisieran ayudarla. Pero se quedaban literalmente sin nada. Y el juez pues tenía toda autoridad legal, ¿no? Y ahí se muestra ese contraste también que había en la sociedad de Israel en esos tiempos, entre un juez con todo poder legal y una viuda sin ningún derecho legalmente hablando. O también después de esta parábola se relata acerca de los niños que querían acercarlos a Jesús. En esos tiempos, no sé si sabías tú que para esta sociedad los niños eran medias personas, seres humanos todavía incompletos. Eran así los niños, los veían así. Y es por eso que ellos, por ejemplo, no podían acercarse delante de un rabí, delante de un maestro. Y por eso los discípulos, ellos pues siguiendo las normas sociales de aquel tiempo, impedían que los niños se acercaran a Jesús. Y entonces allí las grandes palabras de Jesús, ¿no? Dejen que los niños se acerquen a mí. Pero allí no son palabras solo bonitas, está rompiendo con todo un esquema social en ese momento de división, de menospreciar a alguien, de rechazar a alguien, ¿no? Y es muy interesante cómo al ver este capítulo 18, ese tema está ahí avanzando, mostrando esa soberbia, ese orgullo que aleja, divide a las personas. Pero yendo a hoy, al tema de hoy, a nuestra sociedad, también podemos ver esa realidad. También podemos ver una sociedad dividida, donde el orgullo siempre está ahí metido. Dicen los versículos 11 en adelante, dice: puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Lo primero que puedo ver en esta lectura, en esta parte, y yo varias veces leí ese texto, pero no me había dado cuenta de algo, de cómo oraba este fariseo. Dice, oraba consigo mismo. Y es interesante, no oraba a Dios. Aunque estaba ahí en el templo, oraba consigo mismo. Hablaba para sí. Y ahí mismo empieza a mostrar que el centro, ¿quién es? Él. Él es el centro, ¿no? Aunque fue al templo, estaba ahí, pero el centro seguía siendo Él. Y bueno, con sus palabras que siguen también nos damos cuenta que eso es así, ¿no? Y ahí también nos tenemos que detener y decir, ¿yo oro para mí mismo? O preguntarnos, ¿no? A mí me ha pasado que algunas veces sí he orado para mí mismo, o pensando en mí, mis deseos, mis necesidades, yo y yo. O tal vez también hablamos con Dios, pero pensando en los demás, ¿no? Y en algún momento he querido orar así, ¿no? Hablar para que los demás escuchen de lo bonito que hablo o de esos pensamientos que tengo, definiciones o conceptos que manejo, y que los demás me escuchen, ¿no? Lo que yo digo, olvidando que es a Dios a quien me tengo que dirigir. Es como si tú hicieras un trabajo, un profesor te deja una tarea, y eso quienes enseñan seguramente han vivido esto, y el alumno hace el trabajo y tú quieres ver pues las conclusiones del alumno, ¿no? ¿Qué es lo que aprendió el alumno de el estudio que está realizando? Pero te encuentras con un trabajo donde el alumno te pone pues
lo que tú, la información que tú le has dado, los libros que te has dado, y, y uno a veces dice, no, yo no quiero saber qué dice el libro, yo quiero saber qué dice la persona, ¿no? ¿Qué aprendió la persona? ¿No? Y yo me imagino o me veo en esos momentos así delante de Dios, ¿no? Dios quiere escuchar mi corazón, ¿no? No quiere saber cuánto sé de algo o cuán bonito hablo delante de Él, sino abrir mi corazón delante de Dios y hablar con Él, conversar con Él. Este fariseo habló mal delante de Dios, ¿no? Tuvo exceso de palabras, pero no me refiero al hecho de hablar demasiadas cosas, sino al hecho de hablar indebidamente, ¿no? Te doy gracias porque no soy como los demás, ¿no? Tomando en cuenta el Antiguo Testamento, esta frase es totalmente equivocada, estas palabras son equivocadas. No soy como los demás, ¿no? Porque si vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que la palabra de Dios nos enseña que ninguno de nosotros somos dignos de Dios. Ninguno. Pero Él se está poniendo, ¿no?, como superior y por lo tanto como digno delante de Dios. Y lo otro que muestra también el fariseo es que estaba ocupado en él mismo. Como mencioné hace un momento, que nosotros también a veces lo hacemos, ¿no? La oración es una forma de adorar a Dios, de dedicar ese tiempo para Él. También esta persona se mostró orgullosa delante de los demás, ¿no? Él se hace juez para sí mismo, ¿no? Él se convierte en el juez para los demás. Él mismo evalúa su vida. Él decide si está bien o está mal su vida. Y no sé si tú habrás caído, yo he caído en eso, en ese problema de decir, sí, yo soy una buena persona, ¿no? No robo, no fumo, no soy drogadicto, ¿no? Y muchos caemos en el error de decir, soy una buena persona, no necesito de Dios, ¿no? O sea, no necesito acercarme, ir a la iglesia, estar cantando a Dios, porque soy una persona buena, ¿no? El fariseo hacía esto, ¿no? El problema, el final de esto es que al actuar de esa forma, el fariseo no terminó teniendo una buena relación con Dios, sino que terminó como al comienzo, ¿no?, con una separación de Dios. Y allí también el fariseo lo que hace es compararse con los demás, ¿no? Los demás siempre están mal y yo tengo la razón, ¿no? Y no sé si eso también me hace recordar varios momentos en mi vida, no solamente delante de la iglesia, a veces cuando hay una discusión, ¿no?, con alguien, ¿no?, algún hermano, alguna hermana, y uno tiene siempre la razón, ¿no? No sé si tú habrás escuchado a alguien que te cuenta una discusión, ¿no? Te dice algo así, ¿no? Bueno, esta persona me dijo, bla, 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 ¿no? Y cuentan de esa manera, ¿no? Y hablo así, cuentan como si la persona fuera un monstruo, ¿no?, hablando. Y luego te dice, y yo le respondí, sí, pues, ¿no?, con calma, ¿no? Y esa es la versión que uno da casi siempre, ¿no? O sea, la otra persona actuó pues de manera terrible y yo actué de manera, ¿no? Pero si uno tuviese un video y se viese, uno diría, wow, no actué así, ¿no? Yo también actué como un monstruo, ¿no? Pero tenemos esa inclinación de siempre nosotros estar bien y los demás no. Y ahí está el orgullo, metido en medio de eso, manifestándose en medio de eso. Puedo ver 5 características de un orgulloso en estos versículos. Primero, el orgulloso se pone en el primer lugar siempre. Segundo, el orgulloso no teme a Dios, no tiene una reverencia verdadera hacia Dios. El orgulloso piensa en sí mismo. El orgulloso siempre se ve perfecto o mejor que los demás, se alaba a sí mismo, ¿no?, cree estar bien en todo. Y por último, el orgulloso siempre encontrará que los demás están mal, están equivocados. El orgullo fue el pecado de Satanás, ¿no? Por ejemplo, en Eclesiastés 28:17 dice, era tanta tu hermosura
que tu corazón se envaneció. Por causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso yo te haré rodar por tierra y te expondré al ridículo delante de los reyes. Eso es un texto que está en Ezequiel 28:17, donde se habla, ¿no?, de cómo es que Satanás, dentro de su posición tan importante, pues se hizo soberbio y se rebeló contra Dios, ¿no? Y esto pues ocasionó más bien su caída. Y ese mismo móvil, ¿no?, de ese orgullo, Satanás lo llevó al ser humano, al hombre, ¿no? En Génesis 3:55, cuando el ser humano fue tentado, dice, ¿no?, Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Serán como Dios, o sea, serán, ¿no? Y no está allí el orgullo, la soberbia, actuando. El orgullo es un móvil central en el hombre caído. Está constantemente luchando en una competencia por alcanzar el ser humano la superioridad, el dominio, ¿no? Quiere ser igual a Dios, o es más, quiere ser mejor que Dios a veces, ¿no? Pensemos en cualquier cosa mala que hacemos. Recordemos nuestras malas actitudes, nuestras malas reacciones, y analizando bien la situación, también allí, en medio, está el orgullo. Analizando un poco, cualquier pecado, cualquier acto malo que cometemos delante de Dios, es un acto de rebeldía en contra de Dios, es un acto de orgullo en contra de Dios, porque estoy actuando a mi manera, no a la manera de Dios. Hay un libro, bueno, un grupo de libros, 3 libros, que escribió un escritor, Philip Pullman. Ese grupo de libros se llama La Materia Oscura, ¿no? Y uno de esos tomos es La Brújula Dorada. No sé, es una película, hicieron hace ya varios años atrás, para niños, para más o menos casi adolescentes, ¿no? Preadolescentes fue esa película, La Brújula Dorada. Pero cuando uno lee los 3 tomos, uno se da cuenta que es una copia de la Biblia. Realmente ese autor copió el argumento bíblico. Lo único que hizo fue cambiar el final, poniendo al ser humano que se enfrenta en el Armagedón, ¿no?, una batalla contra Dios, poniendo al ser humano como audaz, como muy inteligente, ¿no?, y que superó a Dios, y poniendo a Dios como alguien que ya estaba atrapado prácticamente, aún antes de la batalla, ya estaba prácticamente condenado y destruido, ¿no? Y este es el reflejo del ser humano en su naturaleza, pues, en su estado natural sin conocer a Dios. Y el orgullo ahí en medio, actuando. El fariseo es ejemplo del orgullo. Es causante de una división que para la sociedad y para él eran normales. El fariseo se creía realmente mejor. Tomemos atención, porque puede pasar que nosotros estemos siendo orgullosos y no nos demos cuenta, que nos enaltecemos y no ser conscientes de esto. Y peor aún, ser así delante de Dios. Podríamos llegar a ser agentes negativos, agentes de división en el hogar. Como hijo, en mi orgullo, no querer escuchar a mis padres o algo así. Como papá o mamá, en el orgullo, no querer reconocer lo que uno hace mal o tantas otras conductas. Como hermano o hermana, también actuar de manera orgullosa delante de los demás hermanos y también ahí de repente agredir verbalmente. En Romanos 12:3 dice: por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y en 1 Timoteo 3:6 dice: no debe ser un neófito, no sea que se
envanezca y caiga en la condenación del diablo. Estos dos versículos tienen algo en común, y es que también como cristianos podemos caer en el orgullo, podemos actuar de manera orgullosa. Hemos sido librados de la esclavitud del pecado, sí, pero todavía cargamos con esa condición pecaminosa, ¿no? Y todavía tenemos ese orgullo allí. El orgullo yo lo veo como una trampa, una ratonera, ¿no? Que está ahí quieta, tranquila, pero está todo el tiempo allí. Y nosotros como un ratoncito, que podemos caer, ¿no? Agarrar el queso y el orgullo nos atrapa, dolorosamente, nos atrapa. Debemos estar atentos, alertas, para no comer el quesito. Luego el relato habla acerca del cobrador, pero el cobrador de impuestos, en el versículo 13 dice, pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo que éste volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y empieza con la palabra pero, ¿no? Todo lo contrario hizo este cobrador de impuestos. En primer lugar, se mantuvo desde lejos, y me hizo recordar a Pedro, al apóstol Pedro, cuando se arrodilló en la balsa, cuando estaba delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Oró a Dios mostrando ese temor, esa reverencia, que con ese gesto decía, yo no soy digno, yo reconozco cómo estoy. Y también dice, enseguida dice, ¿no?, que no se atrevía a levantar ni siquiera los ojos, ¿no? Se veía indigno, de repente hasta avergonzado por la condición, por reconocer su condición delante de Dios, ¿no? Una vez más, nosotros, tú puedes compararte con otras personas y verte una persona normal, una persona sana, ¿no?, dentro de lo bueno, ¿no? Pero el asunto no es compararnos con otras personas, el asunto es ponernos delante de Dios, delante de aquel que es santo en perfección. Allí, ¿quién de nosotros puede decir, atreverse a decir, soy una persona buena? ¿Quién? Ninguno. Cada uno de nosotros vamos a reconocer y decir, soy indigno de estar delante de Dios, no merezco estar. Y esto es lo que hacía el fariseo. Y luego suplica perdón, reconociendo que ni siquiera eso merece recibir, que ni siquiera debería de recibir o tiene derecho de decir, perdóname Dios. Pide misericordia. Mira mi miseria, le dice. Mira en la condición en la que estoy y sácame de eso. No, eso es así es cuando uno pide misericordia. Y luego allí, soy un pecador. Humillándose, reconoce lo que es. ¿Cuál es el resultado? Recibió el perdón de Dios. Al humillarse, Dios es quien le abrió esa buena relación con Él. Las características de un humilde, ¿no?, de uno que actúa con humildad. El humilde tiene a Dios en el primer lugar. El humilde teme a Dios, ¿no? Tiene un respeto reverente hacia Dios. El humilde piensa en los demás antes que él mismo. El humilde reconoce exactamente cómo es, ni más ni menos, ¿no?, de lo que es, ¿no? Se llega a reconocer tal cual es delante de las personas y también, y más aún, delante de Dios. El humilde aprende a ver y aprende a amar a los demás tal como son. Porque si uno conoce a Dios, aprende también a amar a los demás. Y es así como uno recibe el perdón. Este aprendizaje de ser humildes, ¿no?, nos va a ayudar a generar unidad aquí entre nosotros, pero también a generar unidad en medio de nuestro hogar. Esta semana, justo tocando el tema del orgullo, ¿no?,
una vez más, como constantemente ocurre, yo me vi confrontado con esa verdad también, en mi casa, en mi hogar, ¿no? Y, y uno ve claramente cómo es que en cualquier momento se puede acceder a actuar así, con orgullo, y romper la unidad del hogar, con mi esposa, mis hijos, en el trabajo. ¿Cuál es mi función, mi labor laboral, ¿no? ¿Soy empleador? ¿Soy empleado? ¿Estoy actuando así también, con orgullo? ¿Qué trato estoy dando a los demás? No, de repente mostrar trato de inferioridad, ¿no? Tratar como inferiores a mis empleados, o de rebelde ante el empleador. Es importante que analicemos nuestras vidas. Vamos a orar un momento a nuestro Señor. Dios mío, esta parábola que muestra esta condición del fariseo respecto al orgullo, es un tema, Señor, que nos lleva a reconocer que cada uno de nosotros realmente tenemos ese orgullo latente en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, a que nos ayudes para no acceder, para no caer en actitudes orgullosas, tal vez no reconociendo nuestras malas acciones, tal vez poniéndonos por encima de otros, tal vez reaccionando violentamente o agresivamente. Tantas formas, Señor, en las cuales nos puede llevar el orgullo a actuar. Ayúdanos, Señor, perdónanos, Señor, y también, Señor, dirígenos para saber qué pasos dar, cómo actuar en cada área de nuestras vidas, para ser, Señor, aquellos que aportan, contribuyen a desarrollar la unidad, y no, Señor, y no actuar en orgullo, generando división. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.